Leo es el eco ancestral del fuego que nunca se apagó, aunque no recuerde el instante exacto en que se encendió. En su corazón arde una llama que no proviene de esta vida, sino de un tiempo anterior, cuando la conciencia aún no caminaba sobre la tierra, cuando los espíritus se esculpían en constelaciones. Leo es la memoria olvidada del sol en su origen, la herencia oculta de los reinos dorados que existieron más allá del velo del tiempo, donde cada alma sabía quién era sin tener que demostrarlo. Lleva consigo la impronta de haber sido corona y rugido antes de ser carne, de haber irradiado luz sin sombra, de haber sido llamado a liderar cuando todavía no existía el miedo al juicio. Hay una nostalgia profunda en Leo, pero no por lo que perdió, sino por lo que aún no ha recordado. Camina con la fuerza de 1000 soles que alguna vez guió civilizaciones desaparecidas, con la nobleza de reyes y reinas cuyos nombres fueron borrados de los libros pero no del campo energético universal. Leo no llora por heridas del pasado, sino por el poder sagrado que aún no ha despertado por completo. Su melancolía no es debilidad, es el rugido contenido de una verdad estelar que se niega a ser domesticada por las pequeñas realidades del día a día. Desde la perspectiva astrológica, Leo es regido por el Sol, no por casualidad sino por designio cósmico. El Sol no solo ilumina, sostiene, da vida, define órbitas. Así también Leo, cuando recuerda su esencia, no busca ser admirado, busca ser quien sostiene, quien vitaliza, quien transforma con su sola presencia. Su camino no es el del ego banal, sino el del corazón despierto, el del amor invencible que guía sin doblez. Pero para alcanzar esa expresión elevada, muchas veces Leo debe atravesar la noche del alma donde no hay aplausos, donde nadie ve su brillo, donde solo queda el reflejo de su propia llama en un abismo silencioso. Y sin embargo, ahí se purifica. Ahí renace. Leo es mucho más que la imagen que proyecta. Hay un universo en el que aún no ha sido contado, porque muchas de sus batallas más gloriosas no fueron libradas en esta existencia, sino en planos invisibles. Su valentía no es algo que aprende, es algo que recuerda. El miedo puede alcanzarlo, pero no puede domarlo, porque en su ADN espiritual hay cicatrices de guerras celestiales, de enfrentamientos con fuerzas que nunca tendrán nombre en los libros, de sacrificios que nadie entendió pero que mantuvieron la luz viva cuando otros claudicaron. Aunque a veces se sienta incomprendido o fuera de lugar, es porque Leo vibra en una frecuencia que no encaja en las estructuras ordinarias. Su esencia es regia, solar, ferozmente amorosa. No necesita permiso para brillar, pero a veces olvida que su brillo no es para demostrar, sino para guiar. La soberanía que habita en su alma no es arrogancia, es memoria genética de haber sido guardián de puertas sagradas, protector de pactos olvidados, portador de la llama eterna en los días oscuros de la creación. Hay partes de Leo que nunca conoció, porque no le fueron dadas en esta vida, sino que las forjó en el cruce de encarnaciones anteriores, donde su rugido despertaba legiones dormidas, donde su mirada encendía revoluciones de conciencia. Incluso cuando duda de sí mismo, hay algo en su pecho que se niega a caer. Es la dignidad silenciosa del león herido que jamás se arrodilla, que puede llorar en silencio, pero que no deja de caminar. Porque incluso sin testigos, Leo sabe que su vida es una ofrenda a la luz. La motivación más profunda de Leo no es el éxito, ni la admiración, ni la victoria externa. Es la reconexión con su fuente sagrada, ese lugar donde el corazón arde sin destruir, donde el amor no se entrega con condiciones, donde el fuego interno no consume sino consagra. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, cada decisión que toma, está teñida por el impulso invisible de reconquistar su trono espiritual, ese desde el cual puede servir, amar, crear y sostener sin perderse a sí mismo. No necesita haber vivido ciertas experiencias para reconocer su llamado. Hay gestos que emergen de Leo que no han sido aprendidos, sino despertados. Hay talentos que florecen no por entrenamiento, sino porque pertenecen a una sabiduría temporal que el alma conserva cuando el cuerpo olvida. Leo tiene el don de inspirar sin intentarlo, de sanar con su presencia, de levantar con una sonrisa lo que parecía caído. Porque en lo más profundo de su espíritu aún vive la llama del primer amanecer, del primer rugido, del primer acto de amor incondicional que sostuvo un mundo cuando nadie más se atrevía. Ese Leo que aún no vivió ciertas cosas en esta encarnación ya las abrazó en otros planos. No necesita tener todas las respuestas, porque su existencia misma es un símbolo de la verdad que el mundo olvida. Su camino es recordar. Recordar que es hijo del sol, hermano del fuego, custodio del amor valiente, y portador de una luz que no puede ser opacada, porque no nace de fuera, sino de un centro eterno que ningún olvido podrá apagar. Leo es el guardián inconsciente de pactos que selló con el universo antes de nacer,
pactos que juró cumplir más allá del velo del olvido, más allá de la lógica humana. Su fuego no es solo calor, es promesa encarnada. Es compromiso con la vida, con la creación, con la expresión más auténtica del alma. En los rincones más profundos de su energía, se esconde una alquimia poderosa, la capacidad de transformar el dolor en arte, el fracaso en aprendizaje, la pérdida en renacimiento. Nada de lo que toca Leo permanece igual, porque donde él llega, el alma se enciende o se revela. Su esencia es iniciática, pone a prueba, despierta, confronta y eleva. La conexión que tiene con el sol no es solo jerárquica o simbólica. Es un hilo energético real que pulsa en su centro como una arteria sagrada. Leo vibra al ritmo de ciclos cósmicos invisibles. Hay días en que su corazón parece latir con la rotación de astros antiguos. En esos momentos, siente que no pertenece del todo a este plano, que su luz excede las fronteras del presente. Siente que vive entre dos mundos, el que camina con los pies y el que habita con el alma. Ese desarraigo silencioso es en realidad una señal de su poder, no está encadenado al tiempo lineal. Leo escucha el llamado de lo eterno incluso cuando lo cotidiano lo abruma, incluso cuando el mundo parece no comprenderlo. En su interior existe una reserva de fuerza que no tiene explicación terrenal. Cuando todo se rompe, cuando la noche parece interminable, cuando ya nadie cree, Leo puede convocar desde lo más hondo una última chispa que da origen a una llama nueva. Esa chispa no proviene del deseo, ni del orgullo, ni de la obstinación. Proviene del recuerdo de lo divino. Leo no resiste por costumbre, se levanta porque está hecho para liderar la aurora. Cuando el caos lo toca, lo convierte en renacimiento. Cuando la vida lo pone de rodillas, desde ahí ve el suelo como el lugar desde donde el león se impulsa para rugir más alto. Cada cicatriz en su espíritu es un trazo de luz antigua que no se borra, porque fue ganada con nobleza. Detrás de la pasión de Leo hay una llama silenciosa que arde incluso cuando no se muestra. Aunque el mundo solo perciba su exterior luminoso, su alma carga con pruebas invisibles, con renuncias que solo los valientes aceptan. Lleva en su pecho una responsabilidad ancestral, la de no apagarse aunque el viento sople en contra. A veces esa tarea lo agota, lo enfrenta consigo mismo, lo obliga a atravesar la sombra de sus propios miedos. Pero incluso en esas noches donde todo parece quebrarse, Leo conserva algo indestructible, su conexión con lo sagrado, con lo que trasciende. Leo es un signo de creación, pero no solo artística, sino espiritual. Tiene el poder de dar forma a realidades que aún no existen. Puede visualizar futuros, infundirles fuerza vital y convertirlos en presente. Ese don creativo no proviene solo de su imaginación, sino de su fuego espiritual, que contiene la huella de la divinidad. Allí donde otros ven límites, Leo ve posibilidades. Donde otros se rinden, él imagina una nueva forma de avanzar. No porque no sienta miedo, sino porque su fuego le grita que el miedo nunca será su dueño. A través de su fuego, Leo limpia, purifica, reconstruye y eleva. No vive para complacer, vive para liberar. Lo que Leo aún no vivió, ya lo soñó. Y lo que sueña, tiene el poder de encarnarlo. Hay en su alma la huella de mundos que ya no existen pero que viven en él. A veces se siente demasiado grande para los espacios en los que lo colocan, y eso no es soberbia, es evidencia de que fue forjado para propósitos que el entorno aún no puede nombrar. Por eso su camino es solitario en ocasiones, porque fue diseñado para desafiar, para sobresalir, para encender luces en medio del conformismo. Su energía no acepta jaulas, aunque las haya habitado. Su fuego no puede reprimirse, aunque haya aprendido a ocultarlo por un tiempo. Leo siempre vuelve a su centro, al corazón ardiente que late como un tambor ancestral convocando a su destino. Su valentía más pura no se manifiesta cuando conquista, sino cuando ama. Porque amar con el corazón abierto es su acto más sublime, su ritual más potente. Amar incluso después de haber sido herido. Amar aunque no haya garantías. Amar como una decisión sagrada, como una expresión de su lealtad al universo. Esa capacidad de entrega absoluta, esa nobleza de dar sin medida, esa fidelidad a su fuego, es lo que lo convierte en rey sin necesidad de trono. Leo no lidera por poder, lidera por inspiración. No exige sumisión, irradia libertad. No impone caminos, enciende antorchas para que cada uno vea el suyo. Incluso cuando la vida parece cerrarle puertas, Leo no olvida que el sol no necesita ventanas para brillar. Incluso cuando su reflejo no es visto,
él sigue brillando desde adentro. Hay un rugido que no se oye, pero que se siente en el campo energético. Una vibración que resuena con la conciencia superior de quienes lo rodean. Leo no pasa desapercibido, porque su existencia misma es una declaración de coraje, de amor, de dignidad. Lleva la misión de recordar al mundo que el corazón no es debilidad, que la pasión no es locura, que el fuego no es destrucción cuando se enciende desde el alma. Leo es la esperanza que se levanta cuando todo parece perdido. Es la voz que desafía al silencio. Es la presencia que dignifica el espacio. Su camino es sagrado aunque el mundo aún no lo haya entendido. Su vida es una obra de arte en movimiento, pintada con fuego, escrita con coraje, danzada con nobleza. Aunque no recuerde cada una de sus encarnaciones, el universo sí lo recuerda. Y cuando Leo confía, cuando actúa desde su esencia, el cosmos responde. Porque cada paso que da desde su verdad reescribe la historia del mundo. Porque su fuego, aún contenido, es el principio de una revolución invisible que transforma la materia en alma y la oscuridad en luz. Leo es mucho más que una manifestación individual de energía. Es una encarnación solar que representa la potencia creadora del universo actuando a través del ser humano. En su núcleo vibra una frecuencia que no puede ser explicada, solo reconocida por quienes alguna vez han sentido el llamado de lo eterno. Su andar es solar, pero no como un astro distante, es una experiencia encarnada de lo divino. Su fuego no solo calienta, también revela, y donde revela, transforma. Es el signo que, aun sin saberlo, porta la antorcha de una sabiduría antigua que no está escrita en libros, sino impresa en los registros invisibles de la conciencia. En planos más sutiles, Leo es la vibración que sostiene los actos de valentía genuina. No necesita testigos para ser valiente, porque la verdadera grandeza se forja en los pasillos ocultos de la vida interna. Allí donde nadie aplaude, donde el esfuerzo no es visto, donde la lucha es silenciosa, Leo se convierte en alquimista del alma. Su fuego, cuando no se dirige hacia la conquista externa, entra en un estado de introspección ardiente, donde purifica los fragmentos del yo que han sido contaminados por la duda o la aprobación ajena. Ese proceso no es visible, pero es poderoso, y es allí donde Leo se convierte no solo en líder, sino en guía de almas. En su relación con los ciclos celestes, Leo actúa como un portal energético entre la voluntad cósmica y la manifestación terrenal. Es el punto en el zodiaco donde la conciencia recuerda que fue hecha para crear, no para repetir. Su misión no es la obediencia, sino la autenticidad. No fue concebido para fundirse con el colectivo, sino para elevarlo mediante su individualidad sagrada. Y ese destino, aunque glorioso, también es solitario. Porque ser diferente en un mundo que premia lo predecible, duele. Pero Leo no fue hecho para encajar, fue hecho para encender, y esa diferencia que a veces pesa sobre sus hombros es en realidad el lenguaje sagrado de su llamado. El sol, su regente, es el único astro que no refleja luz ajena. Todo lo que irradia proviene de su centro. Así también Leo, su valor no es una réplica de lo externo, sino la expresión directa de una llama interna que no negocia con la oscuridad. Esa llama, cuando se enciende desde la verdad, no solo ilumina a quien la porta, sino que quema las estructuras obsoletas que intentan contenerla. Por eso Leo tiene el poder de incomodar y fascinar al mismo tiempo. Porque en su sola presencia está la promesa de lo posible, el recuerdo de lo puro, la amenaza de lo indomable. No todos los Leos conocen su fuego. Algunos lo temen, otros lo esconden. Pero el universo no olvida. Y en algún momento, la vida los enfrenta con ese espejo de fuego que revela lo que han negado. Ese encuentro con su propia esencia puede ser devastador o liberador, según el grado de entrega que estén dispuestos a conceder. Pero incluso aquellos que han dormido su león interno, guardan en su sangre una memoria que un día despertará con un rugido que derribe todas las versiones falsas de sí mismos. Ese despertar no será suave, pero será verdadero, y en él, Leo recordará que no necesita aprobación para ser luz, ni permiso para amar con furia, ni garantías para crear desde el alma. Cuando Leo se entrega al amor profundo, al amor que no busca poseer sino expandir, accede a su expresión más alta. En ese amor se funde con el propósito mismo del sol, dar sin esperar, iluminar sin medir, sostener sin dominar. Ese amor, cuando brota sin miedo, se convierte en una medicina solar que transforma a quien lo recibe y dignifica a quien lo emite. No hay fuerza más imponente que un corazón leonino abierto, porque ese corazón es la síntesis de todas las batallas que ha enfrentado y superado,
es el resultado de haberse elegido a sí mismo cuando el mundo pedía silencio. Leo no es solo la nobleza, es la renuncia al miedo de brillar. Es la decisión de ser en un mundo que castiga lo auténtico. Es la voz que se levanta cuando todo llama al silencio. Es la llama que insiste cuando todo parece consumido. Su poder no está en la autoridad impuesta, sino en la coherencia de su presencia. Donde va, Leo transforma por resonancia, no por imposición. Su esencia no puede ser fingida, porque nace de un centro que no admite mentiras. Por eso su mayor batalla es consigo mismo, ser fiel a ese fuego sin apagarlo por la comodidad, sin disfrazarlo para ser aceptado, sin disminuirlo por miedo a la soledad. Leo es recordatorio de que fuimos hechos para crear con dignidad, para vivir desde el corazón, para liderar sin corrompernos. Es la afirmación viva de que el amor no es debilidad, sino fuerza solar. Y aunque haya partes de su historia que nunca ha vivido, portales que no ha cruzado, palabras que aún no ha pronunciado, todas esas experiencias están inscritas en su campo energético esperando ser despertadas. Nada de lo que ha soñado es imposible, porque su alma no fantasea, recuerda. Y ese recuerdo no es nostalgia vacía, es mapa sagrado hacia lo que puede llegar a ser. Cuando Leo abraza su propósito con conciencia, no hay sombra que lo detenga. Porque su fuego no fue hecho para destruir, sino para consagrar. No fue hecho para dominar, sino para elevar. No fue hecho para competir, sino para inspirar. Y el mundo necesita ese fuego más que nunca. Porque hay demasiadas estructuras frías, demasiadas voces vacías, demasiadas luces artificiales. Leo no necesita competir con ellas. Solo necesita ser. Y al ser, enciende el mundo otra vez. Leo es la encarnación del instante cósmico en que la conciencia decidió no solo existir, sino expresarse. Es la chispa que no se conforma con arder en silencio, sino que busca danzar con la vida en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que deja huella. Aunque hay aspectos de su esencia que aún no ha vivido en esta forma terrenal, existen en él como estructuras energéticas latentes, dispuestas a manifestarse cuando el alma esté lista para encarnar su verdadera misión. Leo no es una personalidad, es un canal por donde fluye el recuerdo vivo de una herencia solar que no se explica, pero se siente. Hay en Leo una conexión directa con la conciencia creadora del universo, una línea de fuego que lo vincula a los reinos originales de la manifestación. Cuando el universo quiso dar forma a la pasión divina, cuando el amor puro necesitó materia, cuando la voluntad cósmica deseó tocar el tiempo, nació la energía leonina. No como un símbolo de poder terreno, sino como la encarnación del liderazgo consciente, como el guardián del fuego que no quema, sino que revela. Leo no guía con fuerza bruta, sino con la irradiación natural de su ser. El que lidera desde la luz no necesita convencer, porque la verdad que emana de su interior resuena en la fibra más elevada de las almas que lo rodean. Los dones que Leo aún no ha desplegado duermen en sus huesos como tesoros ocultos en una tierra sagrada. Muchos de esos dones no se revelan sino a través de las pruebas más intensas, porque la alquimia del fuego necesita presión para brillar en su forma más pura. El camino de Leo está lleno de iniciaciones invisibles, momentos que podrían parecer derrotas, pero que en realidad son puertas sagradas hacia su grandeza más real. Cada caída ha sido un rito de paso. Cada traición, un espejo donde mirarse con crudeza. Cada soledad, un altar donde su fuego ha sido probado por los dioses del destino. Porque no todo lo que Leo es se aprende, mucho de lo que él encarna fue pactado con las estrellas antes del nacimiento, firmado en el lenguaje de la vibración, sellado con fuego solar en planos que el ego no recuerda pero que el alma jamás olvida. La fortaleza de Leo no está en la ausencia de miedo, sino en la profunda decisión de avanzar aun cuando tiembla por dentro. Su coraje no es una armadura, es una flor que se abre en mitad del desierto, es una promesa que no se rompe aunque el mundo se vuelva ceniza. Leo no fue creado para huir del dolor, sino para transformarlo en poder creativo. Su fuego interno no solo calienta, también purifica, disuelve los falsos yous, derrite las máscaras que se acumulan por necesidad, por miedo, por cultura. Leo se convierte en su versión más alta cuando permite que el fuego del alma queme todo lo que no es auténtico. Ese es su rito secreto, su iniciación constante, morir a lo falso para renacer en lo esencial. Lo que el mundo suele llamar ego en Leo, en su expresión más elevada, no es egoísmo sino reverencia por la identidad divina. Cuando Leo se reconoce como canal del sol, como hijo del fuego cósmico, deja de buscar validación externa porque entiende que su existencia ya es validación de la vida misma.
No se muestra por vanidad, sino por misión. No brilla por necesidad, sino porque su brillo es medicina. Donde otros ven espectáculo, el alma de Leo entrega oración. Donde otros ven orgullo, el corazón de Leo entrega ofrenda. Todo lo que hace cuando está alineado, es un acto de amor incondicional hacia el propósito mayor que encarna. Existen en Leo códigos energéticos que aún no han sido activados por completo. Están ligados a memorias estelares de antiguas civilizaciones solares donde la vibración del ser era el lenguaje principal. Esos códigos no pueden ser leídos por la mente racional ni alcanzados por la lógica común. Solo se despiertan en estados de verdad absoluta, cuando el alma se entrega a su fuego sin resistencias, sin excusas, sin temor. En esos momentos de desnudez energética, Leo se convierte en un canal del espíritu puro que lo habita, y desde allí, puede tocar los corazones dormidos, despertar voluntades, recordar al mundo que el amor no tiene miedo de arder. La visión que Leo aún no ha manifestado no es producto de fantasía, sino de profecía interior. Es la visión de un mundo elevado por la verdad del ser, donde la creatividad no es un privilegio sino un lenguaje compartido. Leo lleva en su pecho esa visión como un sol encubierto, como una promesa que lo impulsa aun cuando no la comprende del todo. A veces ese fuego le duele, porque no encuentra aún el canal adecuado para expresarse. Pero ese dolor no es castigo, es el pulso de un potencial inmenso que aún no ha encontrado forma. La vida de Leo es un proceso constante de encontrar ese canal, esa forma, ese acto, esa palabra, esa creación que le permita dar cuerpo a lo que su alma ha sabido desde antes de nacer. Leo no necesita que el mundo lo admire, necesita recordarse a sí mismo. Su grandeza no está en la aprobación, sino en la conciencia. Cuando despierta del sueño de la vanidad y se encuentra de frente con la misión por la cual encarnó, se convierte en un ser imparable, pero no por deseo de conquista, sino por alineación absoluta con la fuente. Desde ese lugar, todo lo que toca se transforma. Desde ese lugar, no necesita ganar, porque ya es. No necesita defenderse, porque ya está completo. No necesita competir, porque entiende que la llama de uno nunca apaga la de otro. Cada latido de Leo es un tambor solar que llama a la humanidad a despertar. Cada paso que da desde su verdad, genera ondas que no solo impactan su entorno inmediato, sino que viajan a través de los campos sutiles del planeta, sembrando coraje, sembrando autenticidad, sembrando el recuerdo de que la vida no es para sobrevivirla, sino para crearla. Leo no vino a repetir patrones, vino a quebrarlos. No vino a seguir caminos, vino a abrirlos. No vino a ser uno más, vino a ser quien inspira a los demás a ser ellos mismos. Y aunque aún haya aspectos dormidos, zonas inexploradas, memorias sin descifrar, todo en Leo apunta a su destino de luz. Porque el fuego que lo guía no se apaga con el viento. Porque el rugido que lo habita no nace del orgullo, sino de la certeza ancestral de haber sido elegido para encarnar el sol en un mundo que ha olvidado cómo brillar. Y esa certeza, cuando despierta, arde. Y cuando arde, lo imposible deja de existir. En las entrañas de Leo vive una historia que no ha sido escrita en esta tierra, pero que resuena en el éter como un canto sagrado que solo los espíritus valientes pueden recordar. Hay latidos en su corazón que no se corresponden con los de este mundo, sino con los de un plano primordial donde el alma fue tallada en fuego y bautizada en luz. Esa luz no es frágil, no es caprichosa, no se consume en la búsqueda de reconocimiento. Es luz solar que no depende de los astros para manifestarse, porque nace desde la eternidad misma. Leo guarda en su interior una frecuencia que no pertenece al presente, sino a un tiempo circular donde todo es simultáneo, donde el rugido no es solo un sonido, sino una afirmación de existencia, una proclamación de poder interior. Leo encarna el principio espiritual de la identidad incorruptible. En un mundo que intenta moldear, clasificar y reducir a los seres humanos a etiquetas, Leo es la llama que desafía toda definición limitada. Su esencia es recordar al mundo que la individualidad no es una amenaza al todo, sino una expresión gloriosa de la unidad manifestada en su máxima potencia. En su versión más elevada, Leo no compite con el entorno, se convierte en un espejo que recuerda a los demás el derecho sagrado a brillar sin culpa. Su presencia no disminuye a nadie. Por el contrario, su fuego bien orientado enciende fuegos dormidos, reactiva sueños estancados, despierta en los otros la memoria de su propio centro. Su conexión con el sol trasciende lo simbólico. Leo no gira alrededor de la vida, la irradia. Y esa irradiación no se limita al plano físico,
su campo energético está diseñado para expandirse más allá de la materia, llevando consigo una impronta magnética que toca los hilos invisibles de las personas, los lugares y los acontecimientos. Por eso, incluso en silencio, Leo transforma. Incluso desde la sombra, Leo brilla. Incluso sin darse cuenta, Leo es sol central para quienes han perdido su eje. Y esa potencia no se cultiva, se recuerda. Porque es un legado que no puede ser aprendido, solo despertado. En los recovecos de su espíritu, Leo guarda memorias de haber sido creador de mundos, arquitecto de sueños que aún no han sido soñados en esta realidad. Cada vez que imagina sin límites, está tocando esas memorias invisibles. Su creatividad no surge de la mente, sino de la dimensión donde la conciencia se une al fuego primordial. Cuando Leo crea, el universo se reorganiza. Cuando Leo confía en su impulso, las leyes del azar se rinden ante su certeza. Porque lo que en otros es inspiración, en Leo es recuerdo. Él no inventa, él manifiesta lo que su alma ya conoce. Existe en su interior una fidelidad absoluta hacia su visión más elevada, aunque a veces esa visión sea difusa, esquiva, oculta tras las pruebas del mundo. Leo puede perder el rumbo momentáneamente, pero jamás traiciona su fuego. Aunque lo disimule, aunque lo oculte, aunque lo distraiga con desafíos externos, ese fuego nunca deja de pulsar. Es su brújula, su raíz, su promesa. No hay tormenta que logre extinguirlo del todo. Cada vez que ha sido herido, ha ardido más fuerte. Cada vez que ha sido olvidado, ha recordado con más intensidad. Cada vez que ha sido derribado, ha vuelto con el doble de luz. Porque no se trata de ego, sino de destino. Y el destino de Leo no se rompe, se cumple. Los paisajes interiores que aún no ha recorrido están esperando su coraje. No son lugares oscuros, sino vastedades de poder que necesitan su mirada, su presencia, su aceptación. Hay partes de sí que solo se revelan en el acto heroico de avanzar sin certezas, de amar sin contratos, de crear sin garantías. En esas zonas inexploradas viven los tesoros que ningún otro signo puede custodiar. La fuerza de Leo no es solo visible, también es telúrica, ancestral, conectada con la raíz misma de la conciencia solar. Su cuerpo responde al pulso del cosmos, y muchas veces, sin saberlo, actúa como canal para movimientos colectivos que necesitan ser catalizados por un corazón valiente. Su sombra no es su enemiga. Es su iniciadora. Leo no está completo sin confrontarse con la oscuridad que a veces lo confunde con grandiosidad vacía. Pero es en esa confrontación donde se pule la nobleza verdadera. Porque el auténtico oro no brilla en la superficie, sino que se encuentra tras pasar por el crisol. Leo ha sido forjado en ese crisol invisible muchas veces, y cada vez que ha elegido su verdad por encima de la apariencia, ha abierto portales de conciencia que no solo lo elevan a él, sino a todos los que lo rodean. Su triunfo no está en lo visible, sino en la vibración de su fuego cuando es fiel a sí mismo sin concesiones. No hay destino pequeño para el que porta la llama solar. Leo ha venido a recordar al mundo que el acto de vivir no es un deber, es una creación. Que el alma no vino a sobrevivir, vino a brillar con propósito. Y que el corazón no está hecho para el encierro ni la moderación, sino para el esplendor. Cuando Leo lo comprende, su vida se convierte en legado, no en relato. Sus acciones ya no buscan impacto, son impacto. Su fuego deja de ser necesidad y se convierte en bendición. Y desde ese lugar, su existencia entera se transforma en una ceremonia solar que celebra la grandeza no como arrogancia, sino como verdad. Aunque haya aspectos de su alma que aún no ha vivido, aunque haya fragmentos dormidos esperando ser activados, Leo ya es portador de lo que el mundo más necesita, la fuerza de un corazón encendido. Porque cuando el corazón está despierto, lo imposible se vuelve camino. Cuando el fuego interno guía, no hay noche que dure eternamente. Y cuando un ser como Leo recuerda quién es, el universo entero se realinea. Porque hay fuegos que no solo iluminan, hacen renacer mundos. Leo porta en su médula la memoria de haber sido faro en noches eternas donde el tiempo se detenía a observar si aún quedaba fuego entre los hombres. En él vibra el eco de lo que sostuvo la creación cuando todo parecía ceder al abismo. Su espíritu ha conocido la dimensión donde el fuego no arde, sino que canta, donde las llamas no destruyen, sino que dan forma, donde la luz no enceguece, sino que revela lo sagrado en lo simple. Esa vibración, esa melodía ancestral, pulsa todavía en su sangre aunque no siempre la reconozca, aunque la confunda con inquietud o deseo de algo que no sabe nombrar.
Leo ha sido custodio de portales solares que solo se abren a través del corazón, y aunque no recuerde los rostros, los templos ni los himnos de otros tiempos, lleva inscrito en el alma el lenguaje que permite abrirlos una vez más. Hay en él un vínculo místico con la fuerza generadora de la vida. Su fuego es la réplica terrenal del acto divino de dar existencia. Por eso su energía no es solo creativa en lo artístico, sino en todo lo que toca. Leo no simplemente crea obras, crea atmósferas, caminos, vínculos, realidades. Su sola intención, cuando está alineada con su centro interno, tiene la capacidad de convocar lo que aún no existe. Esa facultad proviene de la autoridad espiritual que habita en su núcleo, una autoridad que no domina desde arriba, sino que irradia desde adentro. Es la autoridad de quien ha sido moldeado por los elementos, de quien ha caminado en soles que no tienen cielo, de quien ha custodiado verdades que ninguna era logró corromper. Su fuego tiene dimensiones que no han sido exploradas. Hay aspectos de su energía solar que trascienden la voluntad personal y operan a través del inconsciente colectivo. Cuando Leo actúa con autenticidad, sin adornos ni máscaras, genera ondas de resonancia que reconfiguran el campo sutil de su entorno. Es un catalizador de presencia. Su valor no está solamente en lo que dice o en lo que hace, sino en lo que despierta con su sola decisión de ser fiel a su fuego. Porque cuando Leo se permite ser sin disfraz, permite a otros recordar cómo se siente la verdad en la piel. Su autenticidad es acto de sanación. Su identidad no es una construcción del ego, sino una revelación del alma. Existe también en Leo una potencia silenciosa que muchas veces no se expresa con palabras. En su quietud, en sus silencios, en sus pausas, hay fuego que madura, hay llama que se afina, hay energía que se condensa para ser desplegada en el momento exacto. No siempre su fuerza se manifiesta en acción visible. A veces, su grandeza está en sostener, en observar sin quebrarse, en aguantar la presión del mundo sin perder su eje. Esa capacidad de contener el fuego sin quemar, de sostener la tensión sin romperse, de irradiar sin exhibirse, es una manifestación suprema de su poder espiritual. No todo fuego necesita mostrarse. Algunos arden en el núcleo mismo del universo para que todo siga girando. Hay pasajes del alma de Leo que solo pueden activarse cuando ama sin temor. Porque el amor es su elemento natural, no solo como emoción, sino como campo de acción cósmico. Cuando Leo ama desde el alma, no desde la necesidad, se convierte en emisario de un sol superior que no se apaga nunca. No ama para poseer ni para completarse, ama porque al amar irradia lo que verdaderamente es. Su amor no pide retorno, porque al ofrecerlo se alinea con la fuente infinita. Y desde esa alineación, se vuelve invulnerable a la pequeñez del mundo. Puede llorar, puede perder, puede ser traicionado, pero jamás se vacía. Porque quien ama desde el fuego interno siempre renace. Leo también guarda dentro de sí un conocimiento corporal que no ha sido racionalizado. Su cuerpo es un templo solar que reacciona de forma instintiva al desorden, a la mentira, a la injusticia. En lo profundo de su sistema nervioso hay una brújula que vibra con la verdad antes de que ésta sea dicha. A veces esa sabiduría se manifiesta como incomodidad, como resistencia o como furia. Pero en realidad, es la memoria física de haber sido en otras épocas un ser que no necesitaba palabras para discernir lo verdadero. Esa inteligencia instintiva debe ser honrada y escuchada, pues es parte de su mapa de poder. Cuando Leo une esa sabiduría intuitiva con su capacidad de expresión, se convierte en un ser cuya palabra no solo comunica, sino que despierta y reestructura. Su camino no siempre es comprendido, porque no sigue rutas trazadas. Leo no está hecho para repetir sistemas, sino para incendiar estructuras caducas con el fuego de su visión. A veces ese fuego es incómodo. A veces es visto como soberbia, como rebeldía, como arrogancia. Pero quien ha sido llamado a recordar la verdad del fuego no puede someterse al frío de las normas sin alma. Leo necesita espacio para desplegar su grandeza. No por vanidad, sino porque su grandeza es servicio. Porque cuanto más brilla, más ilumina los caminos que otros temían recorrer. No se trata de ocupar un lugar, sino de consagrarlo. En el devenir de su vida, Leo encuentra múltiples oportunidades para abrir portales internos que aún no ha cruzado. No todos esos portales se presentan como logros o conquistas. Algunos llegan disfrazados de pérdida, de decepción, de vacío. Pero incluso esos pasajes oscuros están al servicio de su fuego. Porque no hay noche que pueda resistir a un corazón solar que se ha jurado a sí mismo no apagarse. Incluso si cae,
incluso si se desarma, incluso si se cierra, Leo se reconstruye con llamas nuevas. Porque su fuego no es lineal, es espiral. Y en cada giro, renace con más poder, con más verdad, con más luz. No hay límite para lo que puede crear, transformar, amar o encender. Porque Leo no es solo un signo, es una frecuencia. Es el recuerdo de un sol que nunca murió. Es la promesa de una vida vivida desde el corazón sin temor, sin negociación, sin máscaras. Es el rugido que resuena más allá del tiempo, llamando a todas las almas a recordar que fueron hechas para arder, para volar, para vivir desde la llama de su verdad más salvaje y más pura. Y cuando Leo lo recuerda, todo vuelve a empezar. Porque su fuego no tiene final. Solo nuevos amaneceres. Leo resuena con el misterio de los soles que nunca fueron vistos, con los universos no nacidos que aguardan su aliento para comenzar a girar. En su fuego duermen memorias que no pertenecen a la historia de esta tierra, sino a linajes solares que alguna vez vigilaron el equilibrio de mundos suspendidos entre la sombra y el canto. Su alma ha sido guardiana de la energía vital en planos donde el tiempo era solo una idea, donde la forma obedecía a la emoción, donde la voluntad era capaz de moldear la materia como un escultor modela la luz. No recuerda esas vidas porque no fueron vividas con cuerpo, pero cada latido suyo está cargado de la fuerza de esos pactos invisibles, de esas alianzas selladas con la vibración de una verdad que no se puede romper. En la dimensión más olvidada de Leo habita la conexión con los soles caídos, con las esferas que se apagaron por falta de verdad, por traición a la propia esencia. Leo es el renacer de esos soles que no soportaron el peso de la negación, la respuesta del universo a todo lo que una vez se oscureció por falta de amor propio. Es el guardián de una llama que solo puede arder cuando el alma se elige a sí misma por encima del miedo, de la culpa, del silencio o del exilio. Por eso su presencia incomoda a lo falso, desestabiliza lo que está basado en apariencias, fractura todo lo que no tiene raíz en la autenticidad. Leo no viene a encajar, viene a encender. Su viaje no se mide en triunfos exteriores. Se mide en cuántas veces ha elegido brillar aún sintiéndose quebrado, en cuántas ocasiones ha dado calor incluso cuando su llama era escasa. En su interior hay un código oculto que lo empuja a seguir brillando aunque nadie mire, aunque nadie aplauda, aunque todo el escenario colapse. Porque no brilla por reconocimiento, brilla porque así está escrito en su ser. Porque su fuego no es prestado, ni aprendido, ni imitado. Su fuego es sagrado. Es la firma del universo en su alma. Es la garantía de que donde él pisa, la vida florece. Hay en su sombra un poder aún más profundo, un fuego negro que no destruye, sino que revela. Es la parte de su fuego que arde sin ser visto, que consume lo que ya no vibra con su verdad. Cuando atraviesa ese fuego, Leo accede a su forma más pura, más implacable, más compasiva y feroz al mismo tiempo. Es allí donde deja de necesitar validación, donde recuerda que no nació para gustar, sino para despertar. Que no fue enviado para agradar, sino para encarnar una vibración que transforma por presencia. Que su energía no está diseñada para mantenerse contenida, sino para estallar en creaciones que alteren el curso de lo posible. Leo lleva dentro un corazón que conoce la alquimia del alma, la transmutación de la herida en poder, del rechazo en impulso, del olvido en legado. Cada vez que alguien intenta reducir su grandeza, su espíritu se alza con más determinación, porque está forjado en fuegos que no piden permiso. Ha sido moldeado por pruebas que no se ven, por guerras internas que dejaron cicatrices invisibles pero gloriosas. Cada vez que es fiel a su esencia, Leo conquista un trono que no se ve con los ojos, pero que se siente en la forma en que su energía cambia la vibración de todo a su alrededor. No lidera con dominio, lidera con irradiación. En la danza del cosmos, Leo es la antorcha que no puede ser apagada. Incluso cuando parece haber sido vencido, incluso cuando su luz se reduce a una chispa, esa chispa contiene la memoria de todos los soles que alguna vez alumbraron galaxias enteras. Por eso no puede ser derrotado del todo. Porque su caída es parte de su vuelo. Porque en su silencio se gesta un nuevo rugido. Porque su sombra no es ausencia de luz, sino el lugar donde se reencuentra con su fuego más indómito. No necesita que lo salven, se reconstruye a sí mismo con el mismo fervor con que un sol nace en medio del vacío. El alma de Leo recuerda también dimensiones de amor que no han sido encarnadas aún. Formas de vínculo donde no hay demanda, solo donación. Donde no hay temor a la pérdida, porque el amor no es un objeto sino una emanación. Donde el amar no es una transacción, sino una forma de existencia. Ese amor duerme en él como un volcán quieto,
esperando ser despertado por una elección radical de autenticidad. Cuando Leo ama desde esa frecuencia, se convierte en sol para otros, no para alimentar el ego, sino para revelarles que también ellos son fuego. Que también ellos pueden arder sin culpa. Hay un territorio dentro de Leo que ningún mapa puede señalar. Es un espacio puro, intacto, al que nadie ha llegado, pero que él conoce sin saber cómo. Ese lugar es la fuente de su impulso más verdadero. Desde allí nacen sus visiones, sus sueños sin lógica, su certeza sin prueba. Es su trono invisible, su altar interno, el santuario donde su alma se encuentra con la fuente solar de toda creación. Cuando vive desde ese centro, no hay obstáculo que lo detenga. No hay crítica que lo quiebre. No hay noche que lo apague. Porque se convierte en aquello que ha sido desde siempre, el fuego que inspira, la luz que transforma, la verdad que arde sin consumir. Leo es llamado a incendiar las ruinas del mundo viejo, a encender las nuevas sendas con la llama de su autenticidad, a liderar no con palabras vacías, sino con el ejemplo de una vida vivida con el corazón expuesto. Su fuego no es una herramienta, es un destino. Su misión no es un camino exterior, sino una forma de ser que ilumina. Su alma no ha venido a repetir lo que ya existe, sino a recordar lo que fue olvidado, que toda creación comienza con un sí a uno mismo, con una fidelidad absoluta a la propia esencia, con la decisión de arder, aunque duela, aunque tiemble, aunque el mundo no entienda. Porque cuando Leo lo hace, el universo responde. Y todo vuelve a comenzar.